De verdad que es un enorme placer, gozo, alegría poder dirigirme a ustedes, porque entiendo que estamos entre gente que tiene una cultura de derechos, que le gusta mucho ver la dignidad de las personas y más de las personas en vulnerabilidad, en situación de atención prioritaria, ¿no? Entonces, también es muy alegre, muy grato poder compartirles mi trabajo, lo que yo hago en el Centro de Psicología Aplicada. Entonces, en el Centro de Psicología Aplicada nosotros decimos que tenemos un abordaje terapéutico y por eso el abogado complementa en algunos casos. Entre estos casos que he podido acompañar, han habido algunos donde los abogados tenemos esta jerga media loca, que hablamos de un sujeto activo y un sujeto pasivo de la infracción. Entonces, en alguno de estos dos lados ha habido un adolescente y por ahí van a ir mis reflexiones. Entonces, son reflexiones desde el campo, desde el trabajo y desde el aporte, ¿no? Desde el aporte, verlo esto en una construcción de un enfoque de derechos. Yo hice dos cositas. Yo hice primero una revisión documental y también voy a comentar unos 3 momentos de la atención que me parecen medios interesantes, ¿no? Entonces, bueno, el abordaje terapéutico multidisciplinario, yo puse multidisciplinario y no utilicé la palabra inter, porque nuestro abordaje en el CPA es terapéutico y de complemento va lo legal. Entonces tenemos claramente que esto es terapéutico psicológico. Y luego venía el componente de acceso a la justicia. En la presentación pedí que me destacaran los temas de derechos humanos, porque en derechos humanos sabemos que pueden estar allí los mecanismos sustantiva y adjetiva claramente del derecho, pero en las circunstancias que van a rodear el acceso a la justicia, ahí vamos a tener una serie de cuestiones, de cuestionamientos, de problemas, de dificultades que van a hacer que no sea el mismo ejercicio de derechos de una persona que de otra. Y dentro de la atención del CPA. Entonces, la revisión documental, empiezo haciendo un análisis de unos 5 papers en que vamos a ver una línea de cómo se ha ido desarrollando este abordaje terapéutico, ¿no? Entonces, en 2013, Escudero e Ibáñez, en su trabajo Competencias legales de los psicólogos clínicos, ellos estaban reflexionando sobre la territorialización de los servicios y la descentralización de la atención del hospital psiquiátrico para enfatizar la atención comunitaria que suponía la comprensión integral del paciente, donde el modelo se apoyaba en el trabajo interdisciplinario. Entonces, ayer yo le escuchaba al compañero que vino a comentar del programa del muchacho trabajador sobre la territorialización. Y claro, el territorio en el enfoque de derechos es muy importante, porque en un territorio es que van a tener competencia las autoridades públicas garantes de los derechos. A pesar de mostrar una subordinación de la atención psicológica a la psiquiátrica, anticipa la importancia del trabajo interdisciplinario para intentar comprender la integralidad del paciente y además manifiesta su preocupación por el peligro de la disolución y la pérdida de sentido. Igualmente, en 2003, Polo Domad, en su trabajo Técnicas plásticas de arte moderno y la posibilidad de su aplicación en arte terapia, señalaba que desde hacía algún tiempo el arte se había comenzado a utilizar terapéuticamente como un mecanismo de rehabilitación, catarsis e instrumento de autoconocimiento dirigido a personas con necesidades especiales y múltiples problemas relacionados con la infancia y otras exclusiones. Aquí llama la atención que ubique el arte terapia para trabajar con los grupos de atención prioritaria, pero no en función de un ejercicio de derechos, ¿sí? Entonces, esto es una línea que va a ir ascendiendo, ¿no?
En 2016, Fernández Nacimiento y Carmo, en su trabajo Psicoterapia de Grupo, las primeras sessões con adolescentes en violación de derecho, investigaron los elementos que favorecen el proceso de inclusión de adolescentes con derechos violentados en una psicoterapia de grupo con énfasis en la terapia gestal. Este trabajo fue publicado en la Pontificia Universidad Católica de Goiás y allí se identificó que el proceso grupal facilitó actitudes de inclusión, se comprendió la latencia de las emociones en los comportamientos expresivos, además que se observó que la autorrevelación y la universalización, el acogimiento y el respeto y las emociones fueron muy importantes, tanto para el proceso de inclusión de los adolescentes como para el surgimiento de los temas que remitían a la violación de los derechos en el grupo psicoterapéutico. Entonces aquí ya empezamos a hablar de los derechos, ¿no?, en relación de la psicoterapia. En 2017, Sánchez, Pinargote y Zambrano Ureta, en su trabajo Incidencia de los procesos terapéuticos en el desarrollo de habilidades sociales en niños con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad, muestra que se realizó en el Centro Integral de Equinoterapia, bajo convenio interinstitucional para el proceso de prácticas preprofesionales. Las categorías necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad permiten implícitamente reconocer un ejercicio terapéutico con enfoque de derechos porque están relacionadas con la adaptabilidad de las medidas de acción afirmativa que son el antecedente para concretar la equidad en función de la igualdad y no discriminación. En 2018, Alvarado, en su trabajo El secreto profesional en intervenciones comunitarias, estudio de caso, este trabajo es fantástico, señala con toda claridad el ejercicio profesional del psicólogo, el paradigma garantista de derechos y de una manera muy polémica, porque reflexiona a partir de un caso de psicología comunitaria donde conservar la norma general del secreto profesional violentaría los derechos de los niños, niñas y adolescentes. A tal certeza se llega luego del análisis minucioso del contexto donde se desarrollan los hechos del caso, narrados los compromisos adquiridos por sus actores en el desarrollo de los fines del Estado a través de la celebración de contratos, el papel de la participación ciudadana en asuntos de infancia y adolescencia y los estándares normativos aplicados en los sitios de internamiento de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley. Los resultados obtenidos ofrecen información que amplía el conocimiento acerca de la aplicación del secreto profesional en escenarios diferentes al clínico y de la salud, en donde el constructo se limita a la relación profesional consultante. Y cabe destacar, las palabras claves en ese trabajo era secreto profesional, psicología social comunitaria y derechos humanos. Entonces, recapitulando, tengo 5 trabajos en que se ha visto salir de un abordaje en que se cuestionaba el rol, el trabajo del psicólogo frente a la ley. Luego, la arte terapia como un mecanismo para trabajar con grupos de atención prioritaria, pero no en función de sus derechos todavía, sino solamente como un mecanismo suelto. Y se ha ido llegando incluso a cuestionar normas generales como la del secreto profesional al trabajar en comunidad. En acceso a la justicia, que es el segundo componente, ahí creo que se ve con más claridad lo que quiero decir. En acceso a la justicia tenemos algunas dificultades. Tenemos algunas dificultades teóricas, de diseño de competencias, tenemos algunas dificultades, ¿no? Entonces voy a dividir esta parte en 2 secciones. Una que vamos a mirar la protección judicial, es decir, en procesos judiciales donde sea actor u ofendido el adolescente, y el sistema de igualdad que constitucionalmente se traduce en los consejos de igualdad intergeneracional. Entonces allí los acuerdos, los compromisos a que se ha obligado el Estado ecuatoriano por la suscripción de la Declaración de los Derechos de los Niños, hablan de una justicia especializada que está en el Código de la Niñez y la Adolescencia, pero en el Código de la Niñez y la Adolescencia se habla de un adolescente infractor, una calidad
identificada con la persona, y en el Código Orgánico Integral Penal se pasa a hablar de un adolescente en conflicto con la ley penal. Entonces todo esto conceptualmente choca. Tendremos operadores de justicia que estén trabajando con uno o con otro sentido y claro, no va a haber una congruencia, una coherencia entre lo que unos y otros hacen. Entonces en esta parte veamos estos trabajos que tienen que ver con la protección judicial, ¿no? Entonces, en 2008, la 14ª Cumbre Judicial Iberoamericana produjo las 100 reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. De esta manera se desarrollan los principios recogidos en la Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el Espacio Judicial Iberoamericano, específicamente las que se incluyen en la parte titulada Una justicia que protege a los más débiles. En la sección tercera, en la regla 24, dice que señala que serán destinatarios del contenido de las presentes reglas, en el literal F, y con carácter general todos los operadores del sistema judicial y quienes intervienen de una u otra forma en su funcionamiento. Entonces, claro, si llega al Centro de Psicología Aplicada un adolescente, bien sea en el rol de agresor o de víctima, estamos siendo conminados por estas reglas de acceso a la justicia, ¿no? Y con carácter general todos los operadores del sistema judicial y quienes intervienen de una u otra manera en su funcionamiento. De otra parte, la regla 28ª se constata la relevancia del asesoramiento técnico-jurídico para la efectividad de los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad en el ámbito de la asistencia legal, es decir, la consulta jurídica sobre toda cuestión susceptible de afectar a los derechos o intereses legítimos de la persona en condición de vulnerabilidad, incluso cuando aún no se ha iniciado un proceso judicial. En algunos de los casos hemos tenido que despejar pues, las dudas de los familiares del adolescente en conflicto con la ley, sobre incluso la cantidad de años en el caso de una sentencia, el proceso, el debido proceso, o sea, hechos como la exteriorización, la publicación del abuso cometido por este profesor del Mejía contra su estudiante con un castigo físico, claro, nos habla de que tal vez tengamos una sociedad que tenemos medio borrado el límite entre lo que es el jus puniendi del Estado y el coscacho. Entonces, el jus puniendi del Estado es la única forma de sancionar y solamente la puede ejercer el Estado. Entonces, bueno, con fe, vamos ahí. En 2017, el trabajo Derecho de Acceso a la Justicia de los Adolescentes en la Legislación Penal Peruana, de Guamán, Afán y Correa Silva, señala las dificultades del ejercicio de derechos de los adolescentes como incapaces relativos frente a la posibilidad de pedir a la indemnización civil. Entonces tenemos el tema de la prejudicialidad. Está el adolescente en conflicto con la ley, con un tema penal, pero por ser incapaz ante la ley civil no puede pedir la indemnización. Y esto, claro, ya supera a las 100 reglas de Brasilia, porque ya está trayendo un problema así bien puntual. Las reglas de Brasilia son más generales, este trabajo es más puntual. En línea similar se encuentra el trabajo Conducta desviada de los adolescentes en el ordenamiento jurídico. No. Sí, en Estrategias Integrales para la Rehabilitación y Reinserción de Adolescentes Adictos de 2018. O sea, nótese las categorías que utiliza. Esta es una tesis de jurisprudencia de aquí del Ecuador. Estrategias integrales para la rehabilitación y reinserción de adolescentes adictos. Entonces, la etiqueta, sí, entonces por ahí va esta reflexión. En línea similar, esta sí casi me desmayo porque dice conducta desviada de los adolescentes en el ordenamiento jurídico ecuatoriano en el cantón Rumiñahui. Conducta desviada. Y es tesis de jurisprudencia. Entonces, claro, o sea, en casa, vergüenza propia. Pero a la par que perviven categorizaciones no garantistas hasta la actualidad en el ámbito legal, también se presentan ejemplos esperanzadores como el trabajo titulado Sanciones no privativas de libertad para adolescentes en Uruguay, modelo de intervención de 2018, donde allí expresamente se dice la concreción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes no es posible sin adultos dispuestos,
disponibles, flexibles, capaces de aprender y disfrutar con ellos. Adultos que acepten el desafío de construcción de una sociedad que no quede chica para los niños, niñas y adolescentes del país. Entonces, claro, ahí ya vemos una exposición un poquito, muchísimo más amplia y comprometida de lo que sería una igualdad intergeneracional. En cuanto a la parte de trabajos relacionados a la igualdad, en esta parte puse el manual de agentes de igualdad. Me parece fantástica esta idea que están teniendo en España de los agentes de igualdad. Ellos solo la refieren a la igualdad de género, pero vemos que hay un montón de otras asimetrías, ¿no? Entonces, si hay 5 consejos de igualdad, seguramente hay 5 asimetrías de igualdad que el agente de igualdad que tienen en España podría atender. En 2011 se publica en Ecuador las 100 reglas de Brasilia. Es un trabajo de Ernesto Pazmiño y allí también se quedaba un poco corto este documento entre aquellos que se relacionan con la igualdad y no la protección, porque desarrolla el tema de discriminación generacional. Este detalle genera una paradoja frente al sistema especializado de justicia para los adolescentes, conforme es ley para el Ecuador por ser parte de la Convención de los Derechos de los Niños. La atención de interconsulta legal, 5, ¿dónde está la 6? Ahí está la 6, aquí está. Finalmente, un ejemplo de trabajo para la igualdad de manera compleja es el de Alderete y otros, publicado en 2017, titulado Acceso a la Justicia, Territorio y Población Migrante. Entonces tenemos 2 tendencias para encuadrar el acceso a la justicia desde la protección y desde la igualdad. Si bien el derecho de acceso a la justicia en el entorno judicial es sumamente importante, se choca con la incomprensión del paradigma garantista de derechos. Hay una parte anecdótica. Ayer, cuando salí de aquí, me encontré con un compañero abogado por ahí en las gradas y le digo, ¿para qué sirve el paradigma garantista? Entonces me dice, para nada en la práctica. Entonces justamente de eso se trata. O sea, si sale de boca del abogado que el paradigma garantista no sirve para nada en la práctica, estamos en problemas. De lo que se trata es de hacer lo que funcione, ¿no? Y justamente pienso que aquí estamos gente que hemos tenido algunas derrotas dentro de un gran horizonte, incluso escatológico, por estar en una universidad católica. La atención, bueno, ahí vienen los 3 casitos que tenía, que son una atención de interconsulta legal que me parece, pero de otro planeta, porque la psicóloga del centro educativo, aparentemente, o los padres no entendieron, no realizó un respaldo técnico psicológico y procedió a hacer una denuncia en la fiscalía. A la par les dijo a los padres que ellos que debían denunciar. Ellos fueron a la Junta de Derechos y de la Junta les dijeron que más bien vinieran donde nosotros, al Centro de Psicología Aplicada. Y entonces aquí estuvimos trabajando en temas como explicarles el punto del deber objetivo de cuidado, ¿no? El punto del deber objetivo de cuidado, que es trabajar con los instrumentos técnicos. Entonces, es C1. El otro punto que me gustaría destacar es que el año pasado hicimos un curso y en ese curso presentamos con la Graciela justo un trabajito que se llamaba Justicia Restaurativa para Adolescentes en Conflicto con la Ley. Este es un trabajo entre Tierra de Hombres y el Consejo de la Judicatura, y allí se muestran las terminaciones anticipadas para los delitos que tienen una pena inferior a los 10 años. Entonces, la conclusión fundamental es que el psicólogo fundamenta su criterio en las herramientas técnicas de su profesión. Esta es la expresión del deber objetivo de cuidado, y que de no cumplirlo podría responder por un delito culposo o una infracción administrativa en salud, y que su ejercicio está en función de un paradigma garantista de derechos que busca la concreción de la dignidad humana. Gracias.